Orando con la palabra. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ilumines con tu amor, con tu luz, con tu gracia. Bendícenos a todos nosotros y a todas las personas que están participando de este espacio. Dice la palabra que en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio a mucha gente y algunos escribas discutiendo con los discípulos. Dice la palabra que Jesús bajó del monte. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo viene del momento en que se da la transfiguración, es decir, un momento muy esplendoroso donde los discípulos contemplan, Santiago, Pedro y Juan, contemplan a Jesús transfigurado, transformado en luz. Y todo esto está en un contexto de una profunda espiritualidad y gracia que viven Santiago y Pedro, tanto que Pedro dice, qué bueno que estemos aquí. Y no solamente contemplan a Jesús así, transfigurado, sino que se aparecen Moisés y Elías. Moisés había muerto 1250 años antes de Jesús, Elías 800 años. Entonces, todo esto lo llenó a ellos como de un poder, de una gracia muy especial, muy particular. Y lo segundo que aparece es que cuando Jesús viene después de este encuentro con Dios, recuerden ustedes que el Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 4, habla de que Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Y luego bajó y le comunicó al pueblo lo que Dios decía, pero acá es totalmente diferente porque Jesús no sube a encontrarse con Dios y después de venir a comunicar, sino Jesús es el Hijo de Dios que tiene toda la potestad y la palabra para anunciar al ser humano los caminos de gracia y de salvación propuestos por Dios en el Antiguo Testamento, renovados por el mismo Jesucristo. Entonces los discípulos discuten y por estar en estas discusiones se pierden de lo más importante, porque ya en el capítulo 6 Jesús les había dicho, versículo 12, que les daba poder sobre las enfermedades y ahora ellos parece que hubiesen perdido ese poder, un poder que les da Dios, un poder que les da Jesús. Se olvidan de la oración como lo más importante. Se olvidan de ponerse en las manos de Dios y entran en ese mundo muy terrenal de discusiones y de peleas. Entonces Jesús tercero los llama y les dice, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Realmente los discípulos no han seguido el proceso de fe, de oración, que lleva a la madurez precisamente espiritual. Ellos se dejan llevar por el mundo. Así que Jesús le pregunta al papá, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando con este niño? Pues ellos le cuentan lo que el padre le cuenta y luego al final termina diciendo el papá, si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y me encanta. Cuarto, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, ¿qué quiere decir eso de si puedes? ¿Qué quiere decir eso? Todo es posible para el que tiene fe. Me encanta esa respuesta de Jesús. La misma respuesta que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas 1:35 en adelante, cuando el ángel le dice a la Virgen que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que mira a tu prima Santa Isabel, ya está de 6 meses, la que decían que era estéril, y luego agrega, para Dios nada es imposible. Y así hoy el Señor nos recrea, porque nosotros podemos creer que estamos muy cerca de Él y abandonamos la oración. Y por abandonar la oración nosotros, entonces no es que Dios nos quite lo que nos ha dado, pero entonces lo que corresponde a nuestra parte, estar en comunión con Él a través de la oración y la palabra para hacerle frente al mal, entonces nosotros nos debilitamos. Y esto es lo que le pasa a los discípulos.
se debilitan porque siguen la corriente del mundo, no siguen el proceso que Jesús les ha señalado. Luego nuestro Señor Jesucristo enfrenta el mal y lo enfrenta y sana al muchacho. Y al final nos va a decir la clave. Al entrar en casa, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de expulsarlo? Y él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Y esto lo habían descuidado los discípulos. Y es lo que nosotros cada día debemos fortalecer, la oración, el encuentro profundo con el Señor a través de la meditación de la palabra. Esto simplemente que estoy haciendo yo es un programa para que usted coja el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos 9, 14 al 29, y luego después de esta indicación usted entre en el texto, a orar con el texto, a encontrarse con Dios a través de la palabra que viene, a comunicar siempre la sabiduría, como lo dice la primera lectura que acabamos de escuchar. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.